están pendientes, que lo suba a la... Entonces, aquí están los procedimientos de cálculo. Entonces, de visión, estamos en eso. Diseñar, sección de listo. Entonces, hemos visto algunos conceptos de cómo la posición de la fuerza pretensora puede influir. Estamos viendo ahora la filosofía de diseño del LF. Todo lo que hay que hacer, o sea, tenemos que determinar, bueno, los datos, hacer cálculo de etapa y verificación de tensiones, número de cables, si bien ahora hay que tener un número de cables, una sección, que las tensiones, tanto en los cables como en el hormigón, estén dentro de los admisibles, la fisuración, etc. Estamos hablando todavía en forma general. Aquí tenemos 3 criterios para el cálculo pensado, más 3 criterios de cálculo, voy a poner de cálculo de repetir por tensiones y un método básico. Voy a aclarar aquí es introducido por el profesor Gustav Mañana. Entonces, tenemos que ver el primer criterio, ¿no? Aquí, ¿cómo hemos puesto? 3 criterios, ¿no? Primero, fracción compuesta. Entonces, si tenemos una estructura con pretensor excéntrico, como se ve en la figura, para el caso pesado, y también podríamos tener el caso, vamos a ir al texto, clase 21, texto, muy bien, tenemos el caso, un sistema pretensado, como este, voy a copiar ese dibujito, tema, el sistema pretensado,
a fin de tener similar dibujo, voy a modificar. Entonces tenemos esta sección. Voy a artificialmente hacer crecer esto para que tengamos un... Este es un sistema pretensado. Voy a volver al texto. Entonces, igual tenemos el caso de un pretensor exterior. Entonces, en todas estas estructuras estamos introduciendo un estado de tensión a través de una fuerza P y una excentricidad E. Inge, disculpe, no se le escucha muy bien. Ya, ahora, ¿cómo me escuchan? Ahora sí, mucho mejor, gracias. ¿Aló? Sí, se escucha súper bien, gracias. Ya, listo. Voy a acercar el micrófono. Entonces tenemos este tipo de estructuras que básicamente son de las que hemos explicado: postensado, interior, adherido o no adherido, puede tener esta configuración, pretensado y postensado exterior con un trazado poligonal. No se olviden que los cables están afuera y solamente con desviadores podemos retenerlos, ¿no? Entonces voy a intentar hacer los escritas lo mejor que pueda. Entonces aquí voy a dibujar un desviador. Voy a agrandar un poquito este. Ese sería un desviador. Aquí obviamente que está la fuerza pretensado. Una vez que hemos cortado aquí los cables, entonces se produce la transmisión de fuerza. Aquí, una vez que hemos tensado, se tiene esa fuerza, lo mismo aquí, ¿no es cierto? Entonces, en todos los casos tenemos una fuerza P y E. Muy bien. Tenemos esta fuerza.
Centro de gravedad, a ver, no, insertar formas. Digamos, consideramos que este sea su centro de gravedad. Excentricidad está ahí, donde ustedes apreciar aquí en el dibujito la excentricidad. Respecto al eje del centro de gravedad de la figurita. Bien. Entonces, esta distancia esa distancia. Ok. Entonces, en todos estos casos, tres casos que tenemos, siempre podemos volverlo a esta forma, el equilibrio del cuerpo libre, teniendo el pretensado de L medios. Aquí sería en su centro, en el medio de la sección. Voy a dibujar aquí el eje de simetría. Ok, entonces tenemos una para la flexión compuesta, para la fuerza central P sobre A, para el momento sobre el módulo superior, el momento sobre el módulo inferior y la suma. Este es para el pretensado, ¿no es cierto? Todo el pretensado. Esta ecuación podemos escribir como factorizando P, 1 sobre A más E sobre omega superior sobre omega inferior. Bueno, aquí como siempre, tenemos algunos errorcitos. Aquí voy a poner texto. A ver, aquí en el superior es menos. Vamos a... ¿Ya te he mandado? ¿Qué me mandó? La Carta, carta, pero sí. ¿y el otro? Lo que pasa es que tus ítems no hay.
estar en el otro presupuesto. ¿Qué hacer? Pero más acá. Eso pues, hay que ver un poco. Porque tú tienes un precio de pesado. Claro, ahí está en clases. Ay, ya. Por eso nomás terminar las presupuesto. A ver. Esto es menos más, aquí también sería menos. Ok, entonces en fibra inferior tenemos menos P por E sobre omega, P, entonces, y abajo más. En este caso, aquí está bien. Perfecto, entonces podemos escribir de esta manera también. Entonces vamos a usar inicialmente estas ecuaciones para nuestros ejercicios. ¿Ok? Ok, entonces corregido eso, continuamos. Y tenemos acá el segundo concepto de ningún armado general. Lo mismo, digamos, para los en este caso desarrollado para el primero. Esta es la fuerza C que hemos dicho que actúa con el peso propio en la misma, antes que actúe el peso propio en donde el pretensado. Una vez que el pretensado actúa, cuando están todas las cargas de servicio, entonces en la etapa calcular debemos calcular esta excentricidad con respecto al centro de gravedad. Entonces tenemos estas direcciones superior e inferior. Entonces obviamente aquí dice más porque está sentido también y en la parte inferior menos. ¿Okay? Ese es el hormigón armado y en el caso de carga equivalente vamos a tener una solicitación más, o sea que el pretensado se transforma en una carga.
Entonces, si tenemos este caso que se representa en cargas puntuales, si es este caso, se representa cargas de partida. Si es pretensado solamente con el pretensado como aquí, entonces tenemos solamente el P más el momento P por E. Estas son las cargas equivalentes y vamos a ver la deducción de esto en su momento. Entonces, hemos dicho reglitas, toda curvatura se transforma en cargas de partida. Todo cambio de fuerza se transforma en cargas de partida, se transforma en el cambio. Tenemos ese caso, ¿no? Y las excentricidades de extremo se vuelven momentos isostáticos en función de la dirección que generan ese movimiento, ¿no? Entonces, este aquí, más la carga de partida. Muy bien. Entonces, vamos a plantear todo esto para un caso de un ejercicio en este lugar que tiene una longitud de 35 metros. Hemos dicho que podemos tener una serie de secciones. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular las propiedades geométricas. Entonces, podemos tener ok, podemos tener esta podemos los datos de la sección en función de esto. Copiar esta sección. Vamos a ir aclarando algunas cuestiones. El otro día. No se olviden que en cualquier momento pueden ustedes interrumpir y preguntar. Muy bien. Entonces, la altura de la viga define la relación. Entonces, aquí voy a poner. Muy bien. Entonces, tengo una relación. Ok. Entonces tengo entonces la luz es 35 metros, H es 0,33 de la luz, entonces me da 1,15. Adopto 1,15. Entonces ya tengo definida esta situación. Entonces digo ahora, tengo mi ancho. El ancho, voy a borrar esto, voy a ir complementando en la misma figurita, voy a reducir un poco estos campos. Entonces, y este es, aquí voy a poner,
el adoptado. Bien. Ok, entonces, así. Serían los datos, ¿no? Entonces, 35. El ancho B de calzada está por la necesidad de la geometría. Entonces, tenemos a esta gente, hemos dicho, y adoptamos 5. 2.5. Aquí quiero remarcar, pues, estamos encontrando la relación L sobre H. Estamos con L sobre H 30 para estas, ¿no? Y este también es H. Okay. Después vamos a estos datos. Aquí es el último. Aquí. Tengo este ancho de aquí, que es otro que me sirve encontrar, este otro igual, este otro igual. Un ancho que tengo que saber. El ancho de doble, que es de alma, de doble, alma, ese ancho, tengo que decidir mínimo de acuerdo a las especificaciones. Entonces tendremos que ir a las normas. Entonces tenemos esta es la norma 2007. Estamos hablando de una pasarela. La pasarela es una estructura vial, por lo tanto tenemos que usar la H. Y tenemos la 2017, que es la vigente, pero como unidades aquí, entonces vamos a ir al capítulo 5. Estamos en el 5.9. Aquí tenemos indicadas las verificaciones que tenemos que hacer, ¿no? Ahorita estamos como hormigón pretensado, por lo tanto tenemos que irnos a la capítulo correspondiente, que es el 5.9. Aquí estamos. 5.9. Ok, pretensado. Entonces, este capítulo describe todo lo que tenemos que hacer, las resistencias especificadas F'C y F'Ci, o sea, por 28 días y por cualquier día, deben ser identificados en los documentos de contrato para cada componente. Las resistencias deben ser conformes al artículo 594. Pandeo, las propiedades geométricas priorizarán para postezado, los tendones, efectos de pele de área debido a los agujeros. En ambos casos, pre y postezado, los miembros deben considerarse la adherencia de los tendones, la sección, etc. Control de fisuración, los artículos 5.5, 5.6, 5.7. Los tendones y los ángulos de curvas. Que los nuevamente no
están repartidos simétricamente, perdón, los cables dentro de los ductos están repartidos simétricamente, sino de manera que por peso están ubicados aquí, por lo tanto podemos considerar algunas situaciones, ¿no? Consideramos nominalmente rectos, centrados, el centro de gravedad del tendón, etcétera, cosa que no es cierta. Muy bien. Debemos imponer las debidas tensiones por deformaciones impuestas, también podemos aumentar las tensiones limitadas para los tendones de pretensado que están en su momento. Sin embargo, aquí podemos ver que el máximo valor que tenemos que aplicar es este 0,9 de F'Y. ¿Qué es F'Y? Estamos en la página 105, 102. Voy a ir al inicio del capítulo 5. Al inicio del capítulo 5 tenemos algunas características de los aceros, y aquí es lo, y del acero. Entonces recuerdo la práctica de tracción-influencia, y aquí tenemos, ¿no? El acero de refuerzo, el módulo que tienen estas regulaciones ASTM, y dice que la influencia es 0,90 de la rotura o 0,85 de la rotura. Entonces vamos a usar este de 0,90, volver al borde. Aquí tenemos el módulo. Voy a volver a la página 5.102. Ciento dos, 102, ¿no? 5.102. Entonces, aquí dice que es 0,8 de la rotura. Bien. Aquí tenemos un torón o un acero que es Streisslabit, tanto para torón como para barras, quiere decir liberada de tensiones. Y tenemos el otro bajas que tenga menores pérdidas de relajación. Entonces tenemos dos. Y tenemos estos deformados en frío para las bases. Entonces lo que actualmente se está utilizando en Bolivia es baja relajación, tener la menor cantidad de pérdidas posible. Por lo tanto, la fuerza de pesado antes, o sea, al inicio, tiene que ser 0,9 de FI. Y hemos visto que FI es de rotura, entonces 0,81 de la rotura es el máximo valor que podemos pesar. Después del hundimiento se va a hacer tener 0,74. Entonces tenemos esa, y además tenemos también las tensiones del hormigón, que volveremos sobre esto. Ok. Entonces tengo materiales primero. Voy a escoger mis materiales. Voy a escoger el hormigón. Voy a escoger el acero. Muy bien. Tipo de vaina. Muy bien. Entonces el tipo. Voy a usar hormigón. Una estructura con pretensado, o sea, una estructura
con adherido. Eso estoy escogiendo. Mi hormigón va a ser prima C igual a 35 megapascales. El acero pretensado va a ser de baja relajación con un F' S F' S de 1862 megapascales. Este corresponde al grado 270 KSI. Y aquí no me está costando F, no. Nada. Muy bien. Grado 200. Muy bien. Entonces los datos que yo estoy introduciendo son estos materiales. ¿No es cierto? El tipo de vaina nos va a servir después. Va a ser vaina metálica, galvanizada, corrugada. Listo. Entonces, vaina, bueno, entonces tengo que corregir esto. Muy bien. Entonces, estamos bien, ¿no ve? Ah, estas dimensiones que estamos poniendo, las ponemos un poco tiene que tener esta forma, digamos. ¿Por qué? Porque aquí voy a alojar los cables, tiene que ser más ancho. Además, tiene que cumplir las tensiones del hormigón. Estos valores directamente si no salen del cálculo. Esta altura, hemos dicho, es calculando esta parte de aquí, esta sección. ¿Okay? Entonces, yo tengo esta que he definido los materiales. Estábamos andando. Tenemos que ver de espesor, vamos a ver. Entonces, podemos ir a los catálogos, podemos ir aquí a de la norma, donde nos da algunas recomendaciones para los espesores y para ubicar la, ¿no? Inicialmente voy a tomar 18 y después explico con más calmita ese tema. Entonces, a ver, aquí seguiremos para no perdernos. Entonces yo voy a adoptar mínimo 18 metros. ¿Qué otro dato más tengo? El talón. Talón, entonces, según dato, según cálculo. Listo.
Con esto empiezo mi proyecto. Estos datos me van a permitir ejecutar el cálculo de mis propiedades. Entonces, 1,15 la altura, 6 es la parte extrema del volado. Le voy a aumentar 5 de sección variable y en el empotramiento le aumento 10, 15 en total, más 5, 25 de altura. El talón 0,15 en esta parte, 0,15 en esta parte, 2,50 todo el ancho de la sección, 0,18 el espesor del medio y 0,15 este chanflecito. A ver, aquí le puedo poner punto 20, digamos, para que sea un poco ancho. 96, 0,5, etc. Listo. Con eso calculo mis propiedades geométricas, que son, entonces, el área por y por ay cuadrado y 0. ¿Ok? Entonces, el área primera, digamos, F2, es multiplicar toda la altura por el ancho, o sea, lo he dividido en negrito, digamos, he dividido yo aquí. Esta es la 1. Aquí tengo otra figura. Aquí es la 2. Ustedes vean más o menos. A ver, aquí hay personas que están queriendo entrar. Ok, estamos con 31 alumnos, o sea, 30. Freddy, toma en cuenta, por favor. Sí, ingeniero. Muy bien, entonces, ya, gracias. Entonces, con estas estamos viendo nosotros la posibilidad de tener esta sección. Entonces, en el cálculo de nuestras propiedades geométricas tenemos estos formulitos. Entonces, voy a hacer el cálculo de propiedades geométricas, ya les voy a explicar. Entonces, hacemos los productos y tenemos estas expresiones. Bien. Muy bien. Estas dimensiones de nuestras propiedades geométricas con esta tablita. La sección y explicaremos. En este redimensionamiento no sabemos cuántos cables tenemos. Vamos a calcular las propiedades de la sección llena, sin huecos. Tenemos estas propiedades.
Ok, y tenemos estos resultados. Centraremos. Tenemos estos resultados. Tenemos estos resultados que voy a agrandar. Listo. Muy bien. Dentro del textito, les voy a volver al texto. Tenemos el cálculo de propiedades geométricas. Aquí. Tipología de fuentes. Muy bien, propiedades geométricas. Entonces tenemos esta primera este sería un método, el que así está dividida la estructura. Para este caso, les he mostrado otra, cualquiera que esas vale, ¿no? Y para las formulitas correspondientes, y este sería para el caso de coordenadas, el cálculo de coordenadas, ¿no? Entonces necesitamos meter los datos en un solo sentido al exterior y si tiene hueco, por el contrario. Entonces conocemos las operaciones para tener este. Entonces, para el mismo ejemplo que estamos aquí, entonces la introducción de datos, aquí está el cálculo de la luz, aquí la luz 65, aquí le he puesto aquí, esta es la figurita con la cual metemos los datos. Entonces, tenemos H4, H5, B1, B2, B3, B4, calcula él, ¿no? Y el B5. Muy bien. Entonces, eso hacemos el cálculo que hemos hecho. 0,900. A ver, aquí 1,15. Ah, claro, aquí he cambiado este valorcito, este valor, 0,20. 0,250, 18, 0,15.20. Los resultados tienen que ser igual, 0,599, 0,599, etc. Y por coordenadas, a través de esos puntos que metemos en esa forma de datos, lo voy a agrandar para que se vea. Entonces, vamos leyendo los... entonces, tenemos F2, ¿está bien? Las ecuaciones que nos van a permitir definir las coordenadas, ¿no? Esto es lo mismo. Aquí. Es la sección con la que estamos dibujando, ¿no? Entonces, nos ayuda mucho esto para poder saber si se tiene la figura. Entonces, hacemos las ecuaciones correspondientes, las sumatorias que están en la formulita para el cálculo del... Entonces, tenemos 0,0599 y el momento de inercia 0,4645.
0.09. Entonces tenemos las ecuaciones que están ahí, de prima, etcétera. Y obtenemos los mismos resultados, ¿no? Entonces, todas estas ecuaciones es para el área A, el Y y el XX. Estos necesitamos este y, ¿no es cierto? Con eso ya calculamos el resto. Un artificio más hacemos de determinar el P-line. O sea, podemos concatenar los datos. Podemos concatenar los datos y obtener un dibujo en AutoCAD, ¿no? Entonces, en AutoCAD, vamos, secciones. Con
Ok, nos hemos salido, pero estamos adentro de nuevo. Voy a reconstruir todo lo que tenía. Inge, disculpe, ¿está compartiendo pantalla? Todavía Ah, ya. estoy armando mi Ah, ya. Ya, servicio. ¿Ya? En un disculpe. minutito estoy ya con usted. Entonces voy a compartir mi pantalla de nuevo. Vamos a reconstruir todo lo que hemos hecho. ¿Dónde vivo? Entonces se han salido algunos, parece. A ver, compartir pantalla. Compartir. Ok. Entonces estamos aquí. Vamos a avanzar un poco más de esto. Referente a las propiedades geométricas.
Entonces, habíamos mencionado ya un método que estaba aquí, que tendrá que ya ser seguramente 1.15, 0.10, 0.5, 0.10, 0.15, 0.15, 2.50, 0.18.20 dijimos, 0.26, 0.50. Entonces, inicialmente borramos esto, todo esto lo echamos. Y ponemos cuadraditos aquí. Muy bien. Entonces tenemos esto, control C, P, ok, tenemos esto, que es las propiedades geométricas, y tenemos los resultados. Que son estos. Control C. Entonces las propiedades geométricas correspondientes. Y ya estábamos viendo el método de este, ¿no? Entonces este es 30, 1.15, punto 10, punto 05, punto 10, punto 15, punto 15, 2.5, B2, punto 18, este otro punto 20, 96.50. Entonces tenemos estas propiedades, 0.26. Entonces, para el caso de las coordenadas, para que esté bien claro, a ver. Ok. Entonces, de esa manera obtenemos también nuestras coordenadas. Entonces, el método de las coordenadas. Y sus resultados.
Entonces tenemos el 59, 071, 36, 19, 026. Aquí varía un poquito en sus decimales, ¿no? Ok. Muy bien. Entonces habíamos dicho, esto lo voy a grabar, ¿ah? Y también este. Ok. En ambos casos siempre puedo hacer un concatenar. Ahora sí, esto. Aquí nos va a permitir recuperar tal vez. Entonces, secciones. Tenemos entonces vamos a nuestra concatenar. Un dibujo. Control B. Enter. Listo. Entonces esa es nuestra sección para que hemos dibujado. Ver si podemos 50. Está acá. Aquí. Bueno, rápidamente. Aquí, 0,5. De aquí, 0,10. 0,18. 0,15. 0,15. Muy bien. Entonces tenemos eso y aquí podemos hacer, lo volvemos región. Y acá lo movemos. Eso. Por lo tanto, podemos calcular las propiedades geométricas y obtenemos estos resultados.
podemos compararlo. Muy bien. Tenemos el perímetro no nos interesa. Tampoco esto, solo el centroide. De prima. Momento de inercia, proceso de inercia. Lo que nos interesará será la inercia XX. X. Listo. Y este tenemos el J que algún rato vamos a usar para algunas secciones huecas para puentes. Control X, entonces por el AutoCAD, control B, tenemos los mismos resultados. Hacemos 781 y 0925. Listo. Entonces, por esos tres métodos, incluso 4, el que está en el texto y las formulitas voy a escribir aquí. Para el método que está aquí, sería este, voy a escribir, dibujar, entonces, el área va a ser igual a la sumatoria de I a N de los AI. El B' es igual a la sumatoria de I hasta N de AI, YI sobre sumatoria de A, I. El momento de inercia IXX es igual a la sumatoria de I a N de I0I más A Y cuadrado a la sumatoria, perdón, de I hasta N menos el AI y la sumatoria, obviamente, de I hasta N al cuadrado sobre B'. Perdón. Voy a borrar esto sobre sumatoria de I hasta N de AI. Esa sería la ecuación. Este es un tercer método, el del texto. El del texto, aquí, sí. El del textito
Aquí está. Este es otro. Bueno, entonces aquí ustedes tienen las formulitas. Están calculándose con su traslación al centro de gravedad. Este es el que enseña, creo, el ingeniero Castro con estas formas. Entonces, aquí en su momento hemos usado esto, pero consideramos que este es mucho más sencillo. No dependemos de este valor más que una sola vez. Entonces, aquí tenemos estas ecuaciones, ¿no? Entonces, tres métodos, digamos, dos de secciones y uno gráfico, 4 métodos con el de la AutoCAD. Muy bien. Entonces, ya estamos ahí, ya tenemos las propiedades geométricas. Entonces tenemos que usar la solicitación dentro de nuestro programita de cálculo. Entonces, en la sección adoptada, geometría, cálculo de P. Pero aquí, la geometría, entonces nos está faltando algo aquí. Entonces, datos, muy bien, sección adoptada. Ok, vamos a adoptar la sección. La geometría ya la tenemos, es 35 centímetros, ¿no es cierto? Aquí, materiales, vamos a elegir los materiales. Bien. Materiales, cálculo de propiedades geométricas, muy bien. Tenemos un pequeño programita que nos permite calcular. Exacto. Entonces, necesitamos, previo a este, calcular. ¿Qué necesitaríamos? A ver, está Elvin, Paz. Sí, ¿Qué necesitamos? o sea, Control. Dentro de este diagramita nos está faltando algo. Control C, Control V. Lo que nos está faltando son las... propiedades geométricas. Ya está Ah, no. aquí. Eh, Lo más importante, solicitaciones. A ver. Si no tenemos solicitaciones, no hacemos nada. Ok. Entonces con esto calculamos eta PY. Muy bien. Listo. Entonces ahora nosotros lo que hacemos aquí en nuestra presentación. Aquí estamos bien, ¿no? Aquí nuestra presentación.
Aquí lo guardo. Nos bajamos al ejercicio. Aquí, entonces tenemos que entrar con solicitaciones. Solicitaciones. Muy bien, entonces volvemos a la norma. Aquí vamos a ir a la (2007). Nos vamos al capítulo 3, 4, al capítulo 3, 3, 3. Muy bien, capítulo 3 es de solicitaciones. Entonces, aquí está explicando, pero en la tabla vamos a explicar mejor, aquí. Entonces, tenemos esto. Esta tabla nos va a permitir definir las solicitaciones que vamos a tomar en cuenta. Además, aquí hay unos factores para cargas permanentes que tenemos que considerar en su momento. Muy bien, tenemos las solicitaciones. Aquí vamos a ver varios campos. Tenemos dentro de la filosofía que hemos dicho, resistencia, hasta el 5. Eso. Tenemos evento extremo y tenemos servicio. Entonces, dentro de nuestra filosofía, lo primero que tenemos que ver es esta parte de servicio. Entonces, tenemos peso propio, cargas superimpuestas, etc. Ahora me voy a ir a AutoCAD. Aquí. Entonces, tengo una capa de rodadura que tiene 2 centímetros de espesor, que es vaciado monolíticamente. Ahora, puede ser que no sea vaciado monolíticamente, puede ser que quieran hacer una cerámica, quieran hacer alguna cuestión especial, digamos, si es una pasada en el centro, etc. Entonces, ahí tenemos la... Muy bien. Después podemos tener tuberías que trasladan aquí. Tenemos el barandado, no nos olvidaremos.
Entonces tenemos eso. Todas estas cargas, digamos, nosotros vamos a considerar entonces peso propio, vamos a considerar la capa de rodadura 2 centímetros y el barandado. En el barandado podemos ver con detalle los que aquí, barandado, vamos a ir a esta, el 2017, al capítulo 13. ANEC, estos accesos, capítulo 10, capítulo 10, 11, 11, 12, 12 sigue, 12, listo. Entonces vamos al capítulo. El capítulo 13. En el capítulo 13 tenemos todo lo que se refiere a barandados. Entonces, barandados. Tipo peatonal, entonces están definidas las alturas, todo eso. Vamos a ir viendo con más detalle para diseñar barandado, pero ustedes pueden ir leyendo ya esto. Tenemos el chart para el tráfico vehicular y para el caso de, este es muy especial, seguramente van a estudiar en la materia de puentes los diferentes, ¿no? Entonces tenemos aquí un mínimo de 42 pulgadas. 42 pulgadas. Length 42 pulgadas a metros 1,07. Entonces necesitamos que la altura mínima sea 1,07 de la superficie de camino. Entonces, es lo primero que podemos ver ahora. Después hay otras consideraciones. Estos espacios no pueden ser mayores a 30 centímetros, etc. Esta es la última norma, ¿no es cierto? Para bicicletas, por ejemplo, tenemos esto. Ahora sí, la carga viva de diseño, etc. Entonces aquí están las unidades complicadas, entonces vamos a ir a la otra, a esta norma, digamos. Muy bien. Entonces, el peso propio va a depender de la densidad del hormigón. Y vamos a tener las diferentes, aquí está el peso propio. Para hormigón concreto de baja densidad normal, 2.320 kilogramos centímetros cuadrados. ¿No ve? Esta es la hojita de cálculos. El gamma. 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 Entonces, 2.320. Digamos más 100 kilos de acero igual a más, perdón, más el hormigón puro, 2.400. Esto es lo que normalmente se toma, ¿no? Digamos 80 kilos, 2.400. En unidades sería kilos por, ya tenemos 9,81 newtons
dividido entre 1000 kilonewtons. Do- 23.544 kilonewtons metro cúbico. ¿Vale? Entonces, ahí estamos con nuestra cuestioncita. Entonces, aquí seguimos. Perdón, la norma. Aquí tenemos ese valor. Lo que nos falta es la carga viva, presencia múltiple, diseño vehicular y tenemos diseño, seguimos con el vehicular, vehicular, la fatiga, pedestrian load. Entonces, una carga peatonal de 3.6 por 10 a la menos 3 megapascales será aplicada en todas las aceras que tengan un ancho, sean más anchos que 60 centímetros. Para puentes que solo son peatonales o ciclísticas, toma 4 días.